fue una visionaria, una mujer. Una revolucionaria, diríamos. Exacto. Revolucionaria. Lastimosamente, 50 años después de su muerte, estaba completamente olvidada. Todavía me da nervios todo esto del podcast, pero bueno, las cámaras y las luces, pero aquí estamos. Y arrancamos este nuevo episodio del podcast con una invitada especial. Tuve la oportunidad de leer tu libro y realmente siempre he dicho que en Panamá hay grandes artistas, grandes escritores que están rescatando personajes que por alguna razón han quedado en el olvido o que vale la pena rescatar para mencionar porque han sido muy influyentes en la sociedad y alguna rama específica. Y en este caso, vamos a hablar del caso de la primera doctora en Panamá, que leyendo tu libro, leyendo la historia, vi que fue muy influyente y cosas que siguen actualmente en Panamá. Entonces, me gustaría que te presentaras, Vani, un poquito, que nos contaras un poquito quién eres, a qué te dedicas y de dónde te inspiraste para rescatar a este personaje. Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Para mí es un honor y primero que hayas leído el libro. ¿Por qué? Porque para mí esa fue la intención, rescatar a Lidia Sogandares. Pero bueno, primero me presento. Mi nombre es Vani Arrocha, soy de Lidice de Capira, orgullosamente lidiceña, y pienso que uno siempre debe tratar de aportar a tu comunidad, a tu país, y cuando comencé a trabajar, yo soy correctora de estilo de la comunicación oral y escrita, sin embargo, siempre he trabajado como periodista. Okay. Y como comunicadora de organismos internacionales. Actualmente trabajo para el Fondo de Población de las Naciones Unidas y algo que ha sido como un norte en mi vida y que agradezco porque se me ha dado es trabajar por y para las mujeres, y sobre todo para las más rezagadas. Y en el caso de Lidia, si bien no fue una mujer rezagada, en cambio fue una visionaria, una mujer... Una revolucionaria, diríamos. Exacto. Revolucionaria. Lastimosamente, 50 años después de su muerte, estaba completamente olvidada. Claro. Y no, allí no hay justicia social, o sea, que una mujer, la primera médica panameña y de entre las primeras de Centroamérica, que trabajó por la salud sexual y reproductiva de la mujer en una época en que la mujer estaba abandonada. Y que vivíamos en ignorancia, claro. O sea, no sabíamos qué era la salud reproductiva, no sabíamos qué era la salud sexual, no sabíamos qué era planificar. Claro. En ese momento llega esta mujer con esta vocación de servicio, con esta humanidad, a tratar a las mujeres panameñas sin distinción de clase, sin distinción de etnia, y se gana a sus pacientes. Claro. Para mí, de verdad que yo conocí a Lidia la primera vez que la escuché mencionar, y eso lo digo y lo repito, no fue en un salón de clases, que debió ser en un salón de clases. Fue en un consultorio con mi ginecólogo, que siempre lo menciono, Rafael de Gracia, porque él fue el primero que me habló de esta gran mujer. Y ese nombre me retumbó en la cabeza por años hasta que dije, ¿sabes qué? Yo tengo que investigar sobre esta mujer porque había muy poca información en la web. Ahora me siento contenta de que tú te metes a internet y sale un despliegue
de historia sobre Lidia Sogandares. Pero en ese tiempo, 2014, cuando yo empecé, no había prácticamente nada y la información que había se contradecía. Entonces, al tener la información muy dispersa, tuve que ir a la fuente básica, también a la fuente oral. Me sirvió de mucho contactar a la sobrina, a una de las sobrinas de Lidia Sogandares. Logré contactar a dos, pero fue una, la que Carmencita Sogandares de Mackenzie, la que me apoyó y de quien me hice amiga y mantenemos contacto. Ella vino para el lanzamiento del libro en 2022 y lo que quiero decir, puedo hablarte de muchas cosas de Lidia, pero lo principal, lo fundamental era su calidad humana. Y por otra parte, si bien ella dejó legado en la enseñanza, correcto, en los gremios, porque fue muy... Fue la primera presidenta de la Sociedad de Ginecología, ¿es sí, correcto? Y fue la primera mujer presidenta de varios gremios más. Okay. Y ahí tengo que decir algo. Si bien yo no he encontrado que en un documento así per se una afirmación de que haya sufrido discriminación, claro que una mujer que es la primera que entra al Hospital Santo Tomás, un hospital construido que se inauguró en el 24 y ella entra en el 36. Yo estoy segura que estuvo concebido para médicos varones, no pensado para incorporar a médicas mujeres. Es que ese tiempo la profesión era dominada por varones. Sí, claro que llegue una mujer incomodó, pero ella tenía inteligencia emocional. Cuando a ella le preguntaban, ¿y cómo la trataron a usted al principio? A mí todo el mundo, todos los doctores me abrieron la puerta. Cosa que no estamos seguros que sea así. Exactamente, eso de seguro no fue así, pero ella era muy inteligente por esa parte, no se quería ganar enemistades, pero para muestra un botón. Está el doctor Gaspar Arosemena, que fue el primer jefe de ella en el Hospital Santo Tomás, y él le sobrevivió a Lidia, que murió en el 71, y en ese funeral él se atreve a decir frente a los demás, a los comensales que fueron, yo pensé que ella no iba a dar la talla. En cambio, fue todo lo contrario. No solamente demostró que era buena para el trabajo, sino que demostró vocación e interés por sus pacientes. Sí, ahí viene como narras toda la historia, un storytelling perfecto del libro, porque es un libro que engancha y te da ganas de leerlo y ver qué es lo que va a pasar desde su nacimiento. Si no me equivoco, era en Taboga. Sí, en Taboga. Hija de padre inmigrante, me parece que no. Abuelo migrante. Y cómo todo, desde que viene, estudia acá en la ciudad, cómo se gradúa, cómo llega la oportunidad para irse a estudiar afuera, que en ese tiempo era muy difícil estudiar medicina, aquí no había facultad en ese tiempo. No, entonces no. Todo el que tenía que estudiar tenía que salir, buscar la forma de cómo salir del país, estudiar y regresar, que mucha gente regresaron siendo líderes de opinión, porque realmente éramos muy pocos aquí que ejercían la profesión, fuera del área que era la zona del canal, que ahí se habían profesionales que venían, ¿no? Entonces, la historia de Lidia me llama mucho la atención porque en efecto era una mujer que en sus tiempos era una profesión dominada por varones. Por eso digo que es una revolucionaria, porque llegó y cambió y abrió las puertas y comenzaron entonces a salir otras mujeres médicas de diferentes países y hacer lo mismo y aplicar todos los conocimientos que muy bien la doctora aplicó acá. Que esa parte me llama mucho la atención. Hay una cosa interesante al final del libro que lo vamos a comentar ahora. Ya veo por qué te interesa bastante el tema, estás trabajando en esa rama. Porque mi pregunta venía de eso, de por qué te interesaste en la historia de una doctora, pero obviamente ya me la respondiste. Parte del final del libro mencionas que independientemente de que la doctora haya trabajado esto hace muchos años, hay muchos temas que siguen
muy débiles, que todavía no se le ha prestado la debida atención, como la salud sexual y reproductiva. ¿Consideras que eso es así actualmente a la fecha o hay algún cambio? Yo creo que tenemos el problema del rezago, del postergar. Y antes de entrar a responderte, me comí un pedacito de lo que quería decir. Así como estoy segura que hubo médicos que estaban aprensivos al recibir a Lidia como la primera médica ginecóloga del país, ella también logró la presidencia de muchos gremios porque también estaba rodeada de hombres muy visionarios, muy de avanzada, que confiaban en las mujeres, que creían en las mujeres y sus aportes, y gracias a eso ella fue presidenta del gremio donde estuvo. Ahora sí, para responder, Lidia, desde la década de los 40, ella habla sobre el embarazo en la adolescencia. Y no le llama de ese modo porque en ese momento no se estilaba, pero sí menciona que estaba cansada de ver a mujeres menores de 20 años con 3 y 4 hijos y encima sin padre, porque los hombres no eran responsables de sus acciones. Y esto también tiene que, para vernos, este trabajo de Lidia nos invita a ser reflexivos de nuestra sociedad y de vernos en retrospectiva. Las normas sociales de la época no apuntaban al hombre que embarazaba a la mujer y la dejaba sola. Señalaba, era la mujer. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿esto realmente está cambiando? Y lo digo porque tengo la oportunidad de trabajar hace 6 años en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, donde se investiga mucho sobre el embarazo en la adolescencia y si bien ha mejorado la cifra, se ha reducido, todavía el hecho de que una adolescente embarazada llegue a la maternidad temprana, tenga dificultad para terminar sus estudios, para ingresar a un mercado laboral, quizás no con habilidades calificadas, eso genera una generación de pobreza. Entonces, yo creo que el hecho, según el censo de 2023, se registró 14.454 mujeres de 15 a 19 años con al menos un hijo vivo. Eso significa que a esas 14.454 adolescentes les va a costar terminar sus estudios, incorporarse al mercado laboral y aportar al país y sobre todo aportar a su familia. Y eso es algo que no podemos postergar. Mientras más el desarrollo sostenible involucra que todos tengamos los iguales derechos. Y no podemos aspirar a lo mismo teniendo un rezago desde adolescente, porque eso no es un problema de un año, es un problema que se posterga a toda la vida. Correcto. Entonces yo sí creo que es un problema, que este tema del embarazo adolescente es un tema reiterativo, pero que lastimosamente el Estado, porque es un problema de todos, ha decidido postergar y no priorizar. En efecto, cuando tuve la oportunidad de hacer mi práctica de internado en los diferentes hospitales, tanto en la ciudad como en el interior, y en los hospitales donde he trabajado se ve muchísimo esos casos. Las chicas jóvenes, 12, 13 años, en la sala de labor de partos, y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿qué va a ser el futuro de esta chica? ¿Qué se va a esperar del futuro del recién nacido?
porque hacer una vida un poquito más difícil. Entonces, aquí hace unos años atrás hicieron un foro que era para damas, creo que lo hizo Forbes aquí, que siempre para Centroamérica, Latinoamérica, y hablaban de que uno de los puntos que lleva a las damas a la dificultad para salir de la pobreza es el embarazo precoz, que les dificulta porque les cuesta después poder conseguir trabajo, poder conseguir pareja, poder conseguir una estabilidad laboral, por el tema de que están solas criando 1, 2 o incluso más niños. Entonces dificulta mucho eso, el poder salir adelante como persona, como familia, y definitivamente que el Estado y otros gremios tienen que prestarle atención a esta situación, que no cambia desde cuando mencionabas esto en el libro. Yo dije, pero es que es lo mismo, o sea, es lo mismo que vivía la doctora hace 50 años atrás que lo que está pasando ahora. Lo único que las leyes se han esforzado un poquito más en hacer que el papá se haga responsable. Creo que eso es la diferencia que hay. En ese momento no había ninguna ley que protegiera a las damas, a las mamás. Ahora sí las hay con el tema de las pensiones y que se han hecho muy estrictos con eso, pero no es una solución definitiva. Es simplemente un aporte a este problema, ¿no? Es como lo veo y uno escucha cuando uno va y hace las entrevistas, las historias clínicas de estas mamás jóvenes, la situación. A veces tienen 20 años y tienen 2, 3 hijos, y que es difícil. Si una familia con un niño ya es complicado y los gastos familiares aumentan, imagínense con 3, 4 niños. Es difícil. Cuéntame un poco, hay un proyecto que me mencionaste que estás desarrollando, que son, se llama Pioneros en la Ciencia. Pioneras de la Ciencia. Pioneras de la Ciencia. Bueno, ese proyecto ya está desarrollado. Cuando yo estaba investigando, o mejor dicho, cuando ya estaba terminando de investigar sobre Lidia Sogandares, me recomiendan reunirme con Eugenia Rodríguez Blanco, que es doctora en antropología. Y ella acababa de hacer un estudio para CENACYT sobre la inequidad de género entre los científicos y científicas de Panamá. Okay. Entonces, yo quería investigar y llevar a cabo el libro de Lidia. Ella quería que investigáramos sobre las primeras científicas de Panamá y unimos esfuerzos y creamos el proyecto Pioneras de la Ciencia, porque somos, porque somos, serán. Y tuvimos una selección, hicimos unos criterios científicos para, si bien escogimos a 24 mujeres, no significa que esas son todas. Fueron las 24 que, según los criterios que hicimos, calificaron para estar en el proyecto, y trabajamos sus biografías. El trabajar sus biografías nos llevó, yo trabajé 5, la que Yolanda Marco, la historiadora, ella fue la que hizo como 12, y Patricia Rogers hizo una, y estuvimos trabajando las biografías. ¿Por qué? Porque a través de la biografía, de saber, de buscar qué las motivaba, cómo fue su infancia, cómo fueron sus primeros estudios. Por ejemplo, a Lidia, a ella la apoyaron las mujeres, porque el papá al principio no quería que estudiara medicina. Se acercó a alguien, ¿no? ¿Alguien Esther Neira de Calvo. Ajá. Una de las primeras feministas panameñas. Y eso indica, y tengo que decir que cuando el papá se convenció de que eso era lo que quería la hija, la apoyó 100%, pero tuvo que venir una mujer a hablarle, a hacerle docencia de por qué debía apoyar a su hija. Claro. Entonces, pero esos detalles nos iban diciendo qué era lo que querían estas científicas, estas primeras científicas, qué era lo que buscaban, cuáles eran los aportes que querían realizar.
yo creo que Lidia, por ejemplo, tiene que haber sabido de la pérdida de la primera hija de su mamá, Gugni. Entonces, también estuvo rodeada de otras, de familia que no lograron salir adelante, de mujeres que no lograron salir adelante. Yo creo que todo eso tiene que haber motivado en Lidia aquel deseo humanista de ayudar a sus iguales. Con respecto al proyecto Pioneras de la Ciencia, como te digo, uno de los productos fue un libro, el otro un repositorio que hicimos en Wikipedia, donde logramos colocar a las científicas actuales, y también un libro que se llama Peladitas de Ciencia, donde tomamos a 9 de las 24 pioneras y escribimos relatos infantiles para resaltar entre el público infantil, tanto niños como niñas, hacerlos conocer sobre las primeras pioneras de la ciencia. Pues que eso forma parte de nuestra historia, esta historia como país. Exacto. Y que todos deberíamos conocerla, de que hubo personas que son de aquí, que fueron influyentes y lo que han hecho que estemos donde estamos. En todas las diferentes sociedades, alguien tuvo que surgir la idea de hay que hacer esto, hay que organizarnos y demás. Y muchos han sido damas, ¿no? Sí, las mujeres han aportado desde el siglo pasado a inicios de la República, han aportado al país. Y yo creo que esa es una deuda pendiente que tiene el Estado con muchas mujeres, de rescatarlas y rescatar su historia y que se enseñe en la educación formal. Claro. Sí, porque ha quedado, si no es por ustedes que están rescatando las historias de estos personajes, mucho pasaría desapercibido. Como te comentaba, detrás de cámaras, Ariel Pérez Price, que está rescatando músicos, la historia de su abuelo, que fue el primer médico afrodescendiente, entre otros, que fueron muy influyentes en la rama del jazz, por ejemplo. Y así estoy seguro que hay otras personas que también han ido rescatando historias, que ustedes forman parte de esos nuevos comunicadores, de parte de una pieza importante de nuestro país, pues. Que nos debemos sentir orgullosos, que debemos reconocer de que de diferentes áreas del país han salido gente muy influyente, no tanto aquí, sino también en la región. Que esa parte para mí es inspiradora para nosotros y las nuevas generaciones que vienen, de que en Panamá se hacen y se seguirán haciendo cosas muy grandes, que esa parte es positiva. Sí, y también el hecho de mostrar que la ciencia no solamente es la biológica, la química, la medicina, sino también la social. Y, por ejemplo, en el libro de Pioneras de la Ciencia está Elsie Alvarado de Ricord, que fue doctora en lingüística. Okay. Y que ella también hizo estudios sobre la lengua aquí en Panamá en la década del 70 y que tuvo y que pertenecía a la Academia Panameña de la Lengua y era corresponsal en la Real Academia de la Lengua en España. Entonces, eso también creo que logramos con Pioneras de la Ciencia mostrar que hay diversidad y que esa diversidad es buena. Correcto, así es. Ya para finalizar, sé que uno investigando siempre va atando cabos y encuentra algo interesante que le llama la atención y que también queda como que voy a dejar esto aquí pendiente mientras termino esto para volver a investigar esta zona. ¿Te ha pasado a ti durante la investigación de estos personajes algún personaje interesante que no se contempló pero que vale la pena también rescatar, o algo que nos gustaría contar durante este proceso de recopilación de información y demás?
A mí me gustaría investigar sobre la enfermera Enriqueta Morales. Ok. Ahora mismo no puedo porque estoy empezando un nuevo proyecto, pero sí es una mujer que me fascina y creo que no solamente, y que fue polifacética, pues porque estudió magisterio, pero también estudió enfermería, trabajó en el Hospital Santo Tomás, fue jefa de enfermería y también tomó la batuta de la Cruz Roja cuando Lady Mallet dejó esta organización. Ok. Así que es una mujer muy interesante. Yo creo que de las enfermeras, que es un gremio tan fuerte en Panamá, necesitan como estos grandes personajes también. Que son inspiradores, ¿no? Que son inspiradoras, sí. Qué bueno. Bueno, ojalá también se pueda concretar y seguro que en el gremio de enfermería, que son bastantes, puedan apoyar y tendrán algo de conocimiento e información que te pueda ayudar a concretar esta investigación. Quiero agradecerte, Vani, por el espacio, por la oportunidad de compartir contigo la historia del libro. Déjame mostrarlo a la cámara. Este es el libro de Vani. Se llama La Doctora, que es la historia de la doctora Lidia Songandares. Lo pueden conseguir en la librería, la librería que fui a comprarlo. Cultural, de la que queda en Caledonia, sí, en Perejil. Ahí lo pueden conseguir. Es un libro que está muy lleno de historia y una parte de esa historia es totalmente de aquí en Panamá. Así que les recomiendo que lo consigan. Y bueno, agradecerte por el espacio, pero también quiero agradecerle a nuestros patrocinadores por prestarnos este espacio para grabar, que es la cafetería Café Unido de Argentina. Siempre apoyándonos en este proyecto personal para poder compartir con ustedes y traerles nuevas historias de personajes de Panamá y cosas de medicina también, porque bueno, también saben que esa es la rama que estoy, ¿no? Así que, Vani, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarme hoy sábado a grabar y bueno, espero tenerte por acá con algún otro proyecto que tengas para que nos compartas en este espacio. Gracias, ha sido un placer. Un gusto.